solo por CDNN Canal 23. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN Canal 23, Canal 23. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo. Cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta mi Nicaragua. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Hola amigos televidentes, estamos de nuevo en este su programa de entrevistas desde el Canal 23, el canal de noticias de Nicaragua. Nos retransmite IBW y Claro TV en Canal 99 y nuestra repetidora Canal 33 para el norte del país. También nos pueden sintonizar a través del internet en cdnn23.com y cdnnradio.com para los que nos ven y nos escuchan a través de la cibernética. Estamos en vivo y directo desde nuestros estudios centrales en la colonia Centroamérica, en Managua, Nicaragua. Gracias a los que nos están viendo a través de Tica Visión, allá en la República de Costa Rica, que están pura vida nica en sintonía de este programa y de la programación del canal de noticias de Nicaragua. Me acompaña aquí en estudio el periodista Luis Núñez Almerón, periodista económico y además abogado y notario, en su calidad de periodista económico y consultor de empresas. En algunos momentos, sí. Ahora que es ya abogado. Sí. Luis. Formalizaciones y esas cosas. Siempre útil. Y tenemos como invitado para conversar con el doctor Leonardo Centeno Cafarena, en su calidad de director del Centro de Promoción para el Desarrollo de la Empresa Familiar, Fundación CEPRODEF. Gracias, doctor Centeno. Cuéntenos, don Luis, cómo abordamos con este distinguido y culto promotor de lo que son la implantación o implementación de los gobiernos corporativos en las empresas familiares
los protocolos familiares, ¿verdad? Que a través del proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo y la UNI, ¿verdad? Estuvieron desarrollando a lo largo de ¿cuánto tiempo, don Leonardo? 4 años. 4 años. Sí, fue un proyecto interesante. Cuéntenos un poco Sí, cómo sí, abordamos sí. esto, pues, dígame. Bueno, antes que nada, un saludo a nuestro buen amigo, doctor Leonardo Centeno Cafarena, un hombre que tiene ya décadas, ¿verdad?, trabajando con pequeñas y medianas empresas, asesoría, fue director de INPYME, del Instituto Nicaragüense de la Pequeña y la Mediana Empresa, ha sido un consultor, creo que ha sido una pieza clave en el fomento de las pequeñas y medianas empresas en este país, y ahora también con este proyecto, tengo entendido que ya también lo está manejando Leonardo ya más independiente, ya creo que ya el proyecto con la UNI Sí, ya correcto. están, Y ahora es una ya fundación, ahora es una fundación y unidad son empresas autónoma. familiares, así es, ¿verdad? Siempre con Pues, empresas familiares, correcto. ¿esto cómo funciona realmente? Las empresas familiares, porque es interesante, la mayoría de las pequeñas empresas pues también son negocios familiares, pero ya el concepto de empresas familiares como tal, realmente, ¿cómo opera? ¿Cómo funciona? ¿Existe algún incentivo como para desarrollarla? Bueno, tal vez empezar un poco sobre el crecimiento, creación, crecimiento y desarrollo de las empresas. Hay 3 conceptos que es importante definir. Por un lado, el concepto de lo que son el emprendimiento, New Venture, Entrepreneurship, nuevos emprendimientos. Por otro lado, lo que es PYME y por otro lado, empresas familiares. Las 3 se pueden encontrar en todo lo que es desde la creación hasta el crecimiento y desarrollo de las empresas. El New Venture o el nuevo emprendimiento es cuando se crea un negocio. Detrás de esta empresa hay un emprendedor. Prácticamente no hay diferencia entre el emprendedor y la empresa, pero en la medida en que el emprendimiento va creciendo, se van especializando los puestos, nuevo personal va entrando y la organización se va nutriendo, va creciendo. Y ahí cuando entran los primeros miembros de la familia relacionados con este emprendedor, podemos decir nosotros que se crea la empresa familiar o se transforma en una empresa, de carácter familiar. O sea, hablar de que crear empresas de carácter familiar a veces es un poco lejano de lo que la literatura nos enseña. La literatura nos enseña la transformación de un new venture, un nuevo emprendimiento, a una pyme, en el caso de que vaya ya teniendo la cantidad de empleados que las leyes de ese país o de un país en particular la puedan definir como pyme. Y en el momento en que entra un miembro familiar, se convierte en una empresa de carácter familiar, principalmente la pareja o algún hijo, hija mayor, que es cuando la empresa tiene que cambiar esa estructura de toma de decisiones ya de una estructura vertical a un contexto un poco más colegiado, que es difícil para un emprendedor que ha pasado toda su vida tomando las decisiones él o ella sola y de repente se encuentra en un contexto donde tengo que compartir las decisiones estratégicas y fundamentales, ¿no? Ahora, el tema de las empresas familiares en Nicaragua, usted que además hizo su tesis principal, ¿verdad?, de ese doctorado en empresas familiares, como historia, ¿verdad? Las empresas familiares en Nicaragua se están desarrollando desde hace cuánto, ¿cómo lo estudió usted a la hora que se metió a profundizar sobre él? Bueno, la verdad es que las empresas familiares siempre han existido. Desde que hay acumulación de riqueza, desde que las personas viven en las ciudades, en los pueblos, y se encuentran con aquella disyuntiva, ¿qué pasa cuando yo ya no esté? ¿Cómo continúa esto, no? Siempre han existido. Podemos verlo hasta en la vida de San Francisco de Asís, tuvo que tomar una decisión o trabajar con su empresa familiar o seguir con el apostolado cristiano, y eso fue en los años 1200 después de Cristo, 1300. Y así sucesivamente con otras experiencias. Empresas familiares muy antiguas, las más antiguas están en Japón, 560 años después de Cristo, después de Cristo 760 años también. Son 2 de las empresas más antiguas, se dedican a crear estos templos budistas, y la familia continúa detrás de los negocios con un protocolo bastante claro de cómo se debería dar el tema de la continuidad y la sucesión. Así que las empresas familiares siempre han existido. El que puedan continuar es la disyuntiva que nos llevó a la creación de este programa en un momento determinado, porque las empresas familiares no pasaban más allá de 2 o 3 generaciones, no solo en Nicaragua, sino en Latinoamérica. Pero en el caso nicaragüense, eso fue lo que llevó al Banco Interamericano de Desarrollo y a la Universidad Nacional de Ingeniería a apostar con un proyecto de más de $1 millón, como $1.300.000, $400.000,
capacitar consultores, capacitar profesores para que también permeara no solamente a un grupo de empresas a través de las consultorías que se pudieran hacer, sino a la sociedad en sí, capacitando a los profesores de 16 universidades nicaragüenses. 61 profesores se capacitó, 59 consultores se capacitaron y también se empezaron a capacitar empresarios, gente que trabaja en la banca, oficiales de crédito, capacitamos a más de 160 oficiales de crédito y seguimos capacitando gente de forma tal que este sistema pueda sostenerse y que el tema de la empresa familiar no sea una historia, sino que sea que siga una trayectoria como todos los temas que han venido para quedarse. De acuerdo con esa experiencia, Leonardo, es interesante porque siempre se ha repetido mucho eso, de que la primera o la segunda generación es la que hasta donde puede llegar la empresa. Pero, ¿cuál es entonces el talón de Aquiles que ustedes ven en eso, pues, de acuerdo a la experiencia que vos has tenido, los estudios, el trabajo, pero ¿cuál es el talón de Aquiles? ¿Qué es lo que hace que no se dé el salto a una generación? Hay una que, obviamente, estamos hablando de algunas empresas que tienen más de 100 años, son empresas familiares y todo a nivel mundial, pero en el caso de esas empresas que no dan ese salto, ¿cuál es realmente por donde comienzan a hacer agua? La verdad es que más que hablar de los problemas, porque son muchos y pueden ser variados, hablemos de qué es lo que las salva. Las empresas familiares, para que puedan continuar, tienen que desarrollar prácticas y principios de gobernanza corporativa, en el caso pues que sean una corporación. Y esas prácticas y principios de gobernanza tienen que estar sensibilizadas a toda la familia, desde sus fundadores y los sucesores, y hacer un contrato, ambas generaciones, si es que hay 2, 3, las generaciones que sean, y firmar ese contrato, que es lo que nosotros llamamos el famoso protocolo familiar, donde se comprometen a hacer de estas prácticas un estilo de vida de forma tal que la empresa pueda continuar. Aun cuando una empresa pueda crear una estructura de gobernanza y firme su protocolo, pero si no se reúnen, si no establecen esa cultura de gobernanza, es muy difícil que la empresa pueda continuar, aún a sabiendas de que tienen ese pegón, de que, ¿verdad?, de que ya firmaron el compromiso, de que tienen que reunirse, pero no se reúnen. O sea, aquí estoy tratando de decir que para que una consultoría en gobernanza corporativa sea efectiva, tiene que ayudarle a los empresarios, no solamente llevarlos a firmar un protocolo familiar, sino enseñarles la esencia de lo que son esas prácticas, porque detrás de las estructuras de gobernanza, que son las juntas directivas, las asambleas generales de socios, las asambleas familiares, el consejo de familia, la alta gerencia, tienen que haber prácticas que a ellos los convenzan y les muestren los resultados que hay cuando esas prácticas se sostienen con el tiempo. Y las ruedas de alguna manera tengan que girar. Me refiero a la rueda de la propiedad, a la rueda de la familia y a la rueda de lo que es la empresa en sí. Disculpame, cuando hablamos de protocolo, ¿estamos hablando del pacto constitutivo, la escritura, con sus estatutos y todo eso, bueno, o estamos hablando de un documento adicional? Sí, estamos hablando de un documento adicional. Normalmente las empresas, cuando se crean de una manera reactiva, con hambre, detrás hubo un desempleo, se crean como persona natural. Con el tiempo las personas ya sienten la necesidad de pasar a una estructura un poco más compleja. Hay que institucionalizar procesos, hay que pedir créditos, hay que hacer una serie de cosas en las cuales ya sentimos que una sociedad anónima es la que puede llenar esos vacíos. Y ahí es donde las empresas pasan de persona natural a una persona jurídica. Normalmente a una sociedad anónima, puede ser también a una compañía limitada. Y es cuando se crea esa sociedad anónima que podríamos decir que es el mejor modelo donde se puedan manifestar todos estos órganos de gobierno que estamos promoviendo nosotros desde que se creó el proyecto con la Universidad Nacional de Ingeniería, que es que tienen que haber estructuras de gobernanza en cada uno de los subsistemas que forman una empresa de carácter familiar, que son el subsistema familia, el subsistema empresa y el subsistema propiedades. Y después, cuando ellos ya aprendieron a manejar estos órganos dentro de los subsistemas, es que firman un protocolo de carácter familiar de manera voluntaria. Ahí no hay obligaciones para que nadie lo tenga que firmar. Por eso, al inicio de toda consultoría en gobernanza, el consultor tiene la obligación de explicar las implicaciones que tiene el involucramiento de cada actor dentro de este proceso.
y asimismo de las juntas directivas, etcétera, ¿no? De forma tal que ellos sepan en lo que se están metiendo. Amén, que hay que explicarles antes de que es un regalo lo que han hecho los fundadores y sus padres con este proceso, ¿no? Que les están regalando un porcentaje de propiedad de una empresa exitosa que ha acumulado riqueza y que si ellos tienen todo el deseo va a poder continuar. Vamos a hacer una pausa, don Luis y don Leonardo, y cuando regresemos mencionó de que se había logrado incluso entrenar hasta oficiales de crédito de Sí, los señor. bancos. Claro, ¿verdad? claro. Significa que puede haber una regulación, porque Luis, cuando te van a tratar en un banco como una empresa familiar, entonces uno diría, bueno, voy a ver tus estados financieros, tu acta constitutiva, Sí. pero ¿y quiénes son esos que son los dueños de eso? Y entonces ahora el protocolo familiar, ¿verdad?, le sirve mucho para decir, bueno, le vamos a prestar pues a esto para que sigan funcionando. Sí. Vamos a la Creo pausa un y buen cuando punto. regresemos que nos cuente un poquito sobre eso, don Leonardo Centeno Cafarena, la experiencia que ha habido. Adelante con los mensajes. Prepago. Plan. Prepago. Plan. Prepago. Preplan. Nuevos preplanes Movistar. Lo mejor de prepago con la comodidad de un plan. Elegí todo. Internet, minutos y mensajes incluidos como un plan, pero con la libertad de un prepago. Se renueva automáticamente cada 7 o 15 días, pero sin contratos. Con redes sociales gratis. Recarga y activa tu preplan desde 70 córdobas semanales. Marca asterisco 134 numeral. Movistar. Elegí todo. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero, y una herramienta para planificar el ahorro con el Plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro, excelencia financiera a nivel mundial. Disnorte Disur ahora está más cerca de lo que te imaginas con la nueva oficina virtual. Solo necesitas crear tu cuenta electrónica y podrás realizar consultas y pagos de facturas, revisar tu histórico de consumo y efectuar solicitudes de servicios en línea, como si estuvieras en cualquiera de nuestros centros de atención. ¡Así de fácil! Suscríbete a la oficina virtual en nuestro sitio web www.disnorte-disur.com.ni y recibí tu usuario y clave de acceso. También descarga la aplicación móvil y descubrí toda la información disponible de tu suministro de energía. Disnorte Disur. Avanzamos con energía. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos este su programa de entrevista conversando junto a Luis Núñez Almerón con el doctor Leonardo Centeno Cafarena, quien ha puesto muy de moda en los últimos 10 años ya los temas de las empresas familiares como prototipo de negocio, pues porque en algún momento nadie menciona o no mencionaban que esa es una empresa familiar. Incluso casualmente por la experiencia que muchos habían tenido, decían es que las empresas familiares no sirven, no funcionan. Y cuando uno las escudriña, ¿verdad?, dicen todas las empresas provienen de haber sido un fundador, socio, que son parte de la familia, y la más emblemática en nuestro país pues también cumplió ese papel. Pero ¿verdad? Samsung es familiar. Creo que Samsung es una empresa familiar. La Samsung. Sí. La Samsung Corea. Corea también. Sí, una empresa No, familiar. digo en el marco legal del país, ¿verdad? Claro. Y me voy a ese marco legal porque dentro del desarrollo que tuvo casualmente el proyecto emblemático que hizo Leonardo, ¿verdad?, de empresas familiares junto con el BID y la UNI, casualmente
llegaron a capacitar hasta los reguladores financieros, pues en el caso de los bancos, los que dan los créditos, las normas. Y una de las cosas que se le decía, creo, entiendo, según los consultores que hemos tenido a bien consultar, dicen, hombre, cuando lleguen a hacer un crédito de una empresa familiar, y ustedes tienen protocolo de la familia, y se vuelve un instrumento importante para la seguridad del riesgo crediticio, como dicen. ¿Cómo se entrenó esto, a estos oficiales de crédito, Leonardo? Bueno, la verdad es que cuando se hizo el proyecto del BID, uno de los temas que quedó contemplado es la capacitación de actores claves en lo que era el desarrollo del proyecto y la sostenibilidad de ese proyecto, de ese programa, una vez que el proyecto ya no existiera. Entonces se identificaron esos actores y por supuesto que entre los actores principales, ya mencioné, estaban los consultores, profesores de 16 universidades, que hay 8 universidades que dan la materia gestión de empresas familiares o nombres parecidos. Y también se identificaron en este caso pues lo de los bancos, la banca, las microfinancieras. Hicimos un primer intento con las microfinancieras y capacitamos unos 96 actores de las microfinancieras que pudieron participar activamente. Y después lo lanzamos a nivel de la banca y participaron activamente unos 46 oficiales de crédito de los bancos principales de Nicaragua. Con el objetivo de que cuando el oficial de crédito estuviera tramitando un crédito, pudiera diferenciar entre una empresa de carácter familiar y una empresa no familiar, considerando que normalmente las empresas de carácter familiar son pocas o menos asiduas a la búsqueda de los créditos, normalmente crecen con sus propios esfuerzos, por eso crecen de una manera un poco más lenta. Estoy tratando de machacar un poco lo que la literatura explica en el caso de las empresas de carácter familiar versus aquellas que no son familiares. Cuando dos socios se reúnen y quieren lanzar un proyecto, ponen el porcentaje que les corresponde a ellos y el 80-70% restante van y lo buscan al banco sin pensar ni mediar en ningún momento las consecuencias que eso pueda traer para las subsiguientes generaciones. En el caso de las empresas familiares, siempre el que está solicitando un crédito, que es un miembro de la familia, está pensando en el impacto que esto pueda tener sobre la continuidad de la empresa si ese crédito no lo pueden honrar de alguna manera. Pero también con con otro brazo del Banco Interamericano de Desarrollo, que fue la Corporación Interamericana de Inversiones, la CII, nosotros hicimos 14 o 15 aproximadamente créditos que se hicieron a clientes que el proyecto de empresas familiares ya les había trabajado la temática de lo que era la implantación de prácticas y estructuras de gobierno corporativo y la firma de un protocolo familiar. Y eso, por supuesto, que a nivel de la ICC fue altamente bien recibido, dado de que cuando fueron a solicitar el crédito llegó toda la familia. Este es nuestra junta directiva, este es el gerente general, el gerente financiero, el gerente, etcétera, todos miembros de la familia altamente comprometidos y claros de por qué estaban haciendo o solicitando ese crédito, con un objetivo, como dije antes, de continuidad. Ese protocolo, entonces, es decir, para quedar bastante claro, bueno, me parece interesante, es un instrumento, prácticamente se convierte en un instrumento legal porque, es decir, le da bastante seriedad a la empresa familiar. Es decir, es un documento complementario, entonces, a toda la formalización de la empresa. ¿Así sería el protocolo? Sí, ¿Cómo lo pongo? Ok, muy buena pregunta. La verdad es que hablemos de cualquier empresa o una sociedad anónima que empieza con un proyecto de este tipo. El consultor entra y se encuentra una sociedad anónima donde hay una junta directiva legal, no sabemos si se está reuniendo o no. Normalmente no se está reuniendo o se reúne muy poco. No hay tal vez mucho entusiasmo para reunirse, por eso se buscó la consultoría. Cuando entra el consultor, lo primero que tiene que hacer ese consultor es darle dinamismo a esta empresa si es una sociedad anónima. Si no es una sociedad anónima, enseñarles a ellos que existe una vida superior a la de la persona natural, que en este caso tal vez es la del emprendedor que creó la empresa y 5 o 7 años después, ya con familia adentro, quieren cambiar ese modelo y pasan a ser una sociedad anónima, con una escritura de constitución ya, con un abogado, etcétera. Cuando empieza la consultoría en gobernanza corporativa, en gobierno corporativo, y se crean los órganos de gobierno ya de una manera práctica, porque ya las prácticas, ya las estructuras legales se hicieron, ahora vamos a la práctica, se escribe posteriormente un protocolo de carácter familiar. Y ese protocolo, la familia está convencida de que lo va a sacar, lo va a cumplir, lo va a sacar adelante, y todos ellos lo firman.
Entonces ahí podríamos decir de que ese protocolo viene a darle fortaleza a lo legal que se hizo antes, que fue la firma del acta de constitución de la empresa años antes. Ahora, si la empresa no ha firmado un acta de constitución y es una persona natural y firma un protocolo, ahí lo que puede hacer es llamar a su abogado y decirle, señor abogado, mire, nosotros hemos firmado un protocolo, hemos quedado de que vamos a ser los propietarios, los accionistas de esta empresa tales y tales. Nosotros seremos los que formaremos la Asamblea General de Socios y la Junta Directiva estará conformada por tales y tales personas. Normalmente las mismas, porque la mayoría de las empresas familiares son de familias pequeñas, de primera y segunda generación, 7, 8, 5 personas. Entonces la Asamblea General de Socios es la misma Junta Directiva y ellos tal vez forman parte, los mismos actores principales de lo que sería la alta gerencia, que son aquellos puestos claves que están en la empresa sacándola adelante. ¿Qué quiero decir con esto? De que el protocolo familiar va a servir como un instrumento clave para poder firmar ellos posteriormente su acta de constitución. ¿Qué tan legal es un protocolo familiar? Tal vez ahí era la pregunta tuya. Sí. Bueno, hay 2 o 3 niveles de legalidad que podamos hablar del protocolo familiar, ¿no? La primera es que ellos la hacen, este protocolo familiar, y el protocolo familiar no tiene ninguna implicancia más allá de ese acuerdo de caballeros, si se pudiera decir de esta manera, entre los actores que están ahí. Damas y caballeros. Damas y caballeros, correcto, para darle un sentido más general. En segundo lugar, ellos podrían registrar este protocolo, ir al registro y hacerlo ya un documento que tenga toda esa fuerza legal que da cuando uno lo hace parte de una institución tan importante como es el registro de propiedad. Porque ahí se habla de propietarios, pero tiene que ir en consonancia con lo que se hizo en el acta de constitución de la empresa. O sea, no podemos tener de que hay 3 socios en el acta de constitución y se habla de 4 o 5 o 2 o un socio nada más, o qué sé yo, en lo que sería el protocolo. Tienen que ir en consonancia estos 2 documentos. Y otro podría ser una legalidad intermedia, podríamos decir, de que es cuando ese protocolo que ya firmaron, ellos se comprometen a cumplirlo y firman un acuerdo, ¿verdad?, de que lo van a estar cumpliendo, pues reuniéndose en las reuniones. Hay actas que de esa manera lo atestiguan. Pero un tema esencial también es que después de que se ha firmado el acta de constitución, se firma el protocolo familiar, que ellos de alguna manera, los que tienen bienes, que recuerden que tienen que hacer sus testamentos, nuevamente que vayan en consonancia con sus bienes que están claros tanto en el protocolo familiar como en otras instituciones registradas del Estado, y asimismo con lo que dice el acta de constitución de la empresa. O sea, estos 3 instrumentos de alguna manera tienen que estar en línea, porque si no están en línea, pues por supuesto a la hora de que todo vaya a caer en un juzgado, ahí lo que va a valer es lo que pueda demostrarse por medio del Código de Comercio de Nicaragua que esté vigente en ese momento. En este caso entonces sería elevarlo a escritura pública para llevar al registro, protocolizar el protocolo. Así es, lo has dicho correcto, exactamente. Sí, pero en este caso también, bueno, el tema del gobierno, ya estamos hablando de un gobierno corporativo. ¿Cómo se vincula entonces esto con, por ejemplo, con el caso de la Constitución, los estatutos de una sociedad anónima? Y además de eso, vos respondés con los bienes. La sociedad anónima tiene ciertas restricciones para responder ante eso. No necesariamente todos los socios son solidariamente responsables, en el caso de la sociedad anónima. Correcto. Ya, en este caso sí, o son ideas mías, estoy viendo, es decir, tiene que poner una garantía con los bienes, los testamentos. ¿Hacia dónde apuntaría el testamento? En los testamentos no se hace, el testamento es personal y sí, cada quien lo hace de acuerdo a los bienes que le corresponden, claro, a los bienes con que puede responder, ¿verdad? Una vez que ya no está, o sea, es tus hijos los que o tus descendientes de alguna manera los que van a continuar con eso. Pero los otros socios que firmaron el protocolo con vos, nada tienen que ver con tu testamento. Cada quien se supone que tiene que hacer su testamento por su lado. Sí, por eso, mi pregunta era esa. Entonces, los bienes, las características de la sociedad anónima es que la empresa responde, no necesariamente con los bienes de los socios. En este caso, el protocolo podría apuntar para dar mucho más garantía jurídica, entonces, garantía
ante cualquier crédito, por ejemplo. Correcto, claro, ya entendí la pregunta. Sí, en ese caso más bien viene a enaltecer la escritura de constitución de la empresa, donde tal vez se firmó esa escritura con tales y tales socios, pero no se estaban reuniendo, pero ahora con el protocolo están comprometidos a reunirse, empiezan a reunirse, saben de qué es lo que está pasando. Gente informada es muy difícil de que pueda caer en trampa. Y ahí cuando esa gente informada ya hay sus actas que están firmadas, todo el mundo sabe de qué es lo que está pasando, todo el mundo sabe hacia dónde está apuntando la empresa para estar en los próximos 4 o 5 años en el siguiente nivel de crecimiento de la empresa. Ellos ven la parte estratégica de la empresa. Muy difícil tal vez a como se hace en una empresa que no se reúne, aunque tenga órganos de gobierno, no hay prácticas de gobernanza corporativa, donde tenés un gerente general que a veces es el fundador de la empresa, todopoderoso, que cualquier decisión que toma, sus otros accionistas o se están desinformados, se dan cuenta posteriormente, no participaron en esa toma de decisiones, etc. Entonces el tema del gobierno corporativo viene a darle poder, fortaleza a ese tipo de situaciones que en el acta de constitución se habían tocado, pero tal vez de alguna manera no se habían resaltado, no se habían reanimado, dinamizado, si lo podemos poner de esta manera, que con el protocolo familiar ya la gente sabe a lo que se ha metido, que tiene que reunirse una vez a la semana, lo que es el alta gerencia, mensualmente la junta directiva, o cada 2 meses, ellos verán una vez al año la Asamblea General de Socios para escoger su junta directiva. O sea, ellos saben que ya están inmersos en esta dinámica, que es, valga la redundancia, altamente dinámica, de las que son responsables si no llegaron a una reunión y no les importó qué fue lo que se decidió. Por supuesto que eso puede traer consecuencias, pero si a mí me importa hacia dónde se está dirigiendo mi dinero que tengo metido en una empresa donde soy socio y soy miembro de la junta directiva, yo tengo que leer esas actas y esas decisiones que se tomaron, porque de alguna manera van a afectar mi capital, así mismo el capital de todos los otros actores. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos un tema que se vuelve interesante en esto, particularmente de los que no participan de empresas familiares y o quisieran participar, Luis. Sí. ¿Verdad? Y es que, a ver, tiene fortaleza ser una empresa familiar o no tiene fortaleza. Hay más amenazas que fortalezas. Desde el punto de vista de la teoría, como dicen, cómo lo ve Leonardo Centeno, desde el punto de vista de la práctica, hay muchas empresas, ya tenemos ejemplos particulares de que las empresas familiares subsisten si lo que hay es una buena gobernanza, dicen ustedes, ¿verdad? Correcto. De la misma. Vamos a los mensajes comerciales y regresamos aquí a conversar con Luis Núñez Salmerón, con nuestro invitado, don Leonardo Centeno Cafarena. Para amar una carrera tienes que exigirte una y otra vez. Universidad Central de Nicaragua. Con los mejores estándares en la educación, herramientas modernas y de última generación para el aprendizaje adecuado y oportuno. UCN. Formando profesionales con visión humana y participación activa en la sociedad. Toma una decisión que impacte en tu vida. UCN. Pensando en tu futuro. Matrículas abiertas. En Banpro nos preocupamos por usted. Por eso, le brindamos soluciones financieras de calidad a través de una relación de confianza mutua. En Banpro es un placer servirles. Disnorte Disur ahora está más cerca de lo que te imaginas con la nueva oficina virtual. Solo necesitas crear tu cuenta electrónica y podrás realizar consultas y pagos de facturas, revisar tu histórico de consumo y efectuar solicitudes de servicios en línea, como si estuvieras en cualquiera de nuestros centros de atención. ¡Así de fácil! Suscríbete a la oficina virtual en nuestro sitio web www.disnorte-disur.com.ni y recibí tu usuario y clave de acceso. También descarga la aplicación móvil y descubrí toda la información disponible de tu suministro de energía. Disnorte Disur. Avanzamos con energía. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día.
Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente su programa de entrevista conversando con Luis Núñez Salmerón, periodista económico y abogado y notario, con el doctor Leonardo Centeno Cafarena. Le hacía la pregunta, doctor, ¿cómo ven ustedes desde la academia, de estas consultorías, los temas de que la recomendación, si tiene ventaja, fortaleza o tiene más amenazas de estar participando de las empresas familiares? Más ustedes que la han estado promoviendo, que las han estado ordenando y que se dedican a ese tema, pues, porque uno, desde personas, por ejemplo, como Luis, de la única y exclusivamente la óptica legal, dicen, es que es muy enredado eso, que entonces si un protocolo familiar lo vamos a protocolizar, pues, legalmente, y que es mejor una empresita, pues, que ya la hice, una sociedad anónima, una compañía limitada, o ser, pues, seguir siendo el dueño, pues, y los demás quietos, calladitos, ¿verdad? ¿Cómo lo ven y cómo lo transmiten desde el punto de vista de la academia, los valores que tienen las empresas familiares? Bueno, hablemos de dos cosas. En primer lugar, lo más importante en una empresa de carácter familiar es la voluntad de las personas que están detrás de ella. Si yo quisiera estar en una empresa familiar que yo quiera llamarla campeona, una empresa familiar que va a continuar, me estoy imaginando a una familia que está cerrando filas, que está entusiasmada, que está sensibilizada, clarísima de que tienen que hacer esto, o sea, la práctica del gobierno corporativo, el crear esas estructuras y darle fortaleza a esas estructuras de forma tal que esto pueda continuar. Y el cumplimiento, esa palabra es muy importante, cumplimiento en todos los aspectos, no solamente cumplirle al Estado con el pago de los impuestos, ese cumplimiento en todo sentido, incluso honrar los dividendos que haya que pagar, dietas, etcétera, etcétera. Por otro lado, en una empresa, y no importa el tamaño, Plinio, puede ser una empresa grande, una corporación, un grupo familiar, puede ser pequeña, etcétera. Yo quisiera verme dentro de una empresa donde hay una familia que ha cerrado fila, que está altamente entusiasmada en ese cumplimiento, donde todos entienden sus roles y donde todos están claros de que antes se estaban machucando los callos, pero que ahora que están dentro del tema del gobierno corporativo, ya no se está dando eso. De hecho, esos son los elementos que han mencionado los empresarios familiares, los 68 que entrevistamos, 78 cuando escribimos la tesis sobre el tema del gobierno corporativo en las empresas familiares, ¿cuáles habían sido los logros para ellos que se habían dado en el tema del gobierno corporativo en su empresa familiar? En primer lugar, la definición de los roles. Los roles antes no estaban muy claros, se estaban machucando los callos con mucha facilidad, enojos, una armonía totalmente quebrada, y así sucesivamente, ¿verdad? A veces los hermanos piensan que los otros hermanos o hermanas le están robando, y así sucesivamente. Entonces, esos temas, cuando vos los resolvés, ya ahí lo que queda es crecer, prácticamente, ¿no? Y buscarse externos que te ayuden en la administración del negocio, de forma tal que la familia se quede donde tiene que quedarse principalmente, y es en los órganos decisorios de la propiedad, junta directiva principalmente, que es donde uno define dónde queremos ver esta empresa para los próximos 5 o 10 años, en esos próximos niveles de crecimiento. Ahora, por el otro lado, en cuanto a los valores, la verdad es que en una empresa familiar donde no, que fue tu última pregunta, ¿no? Que no se han definido valores, los valores van a ir cambiando en la medida en que la empresa va a ir creciendo. En primer lugar son los valores del emprendedor, pero el emprendedor, como toda persona, va a ir cambiando también, va a ir mutando. Cuando es joven tiene determinados valores, hay mucho entusiasmo, hay mucha fortaleza. Ya entró la familia, tal vez habrán otros valores, más de crecer de otra manera muy distinta, más de formar al relevo generacional. Ya cuando estamos en junta directiva, tal vez los valores van a cambiar y no son los míos nada más. Yo como fundador, como emprendedor, ahora están los de mis hijos, los de mi esposa, que de alguna manera tienen que ser considerados a la hora de establecer esos valores. Los valores, recordar que son los que forman el marco de acción dentro del cual la empresa va a hacer todas sus actividades, ¿no? Entonces, definir ese marco
de valores es muy importante. Por eso es que también cuando una empresa familiar empieza a cambiar y empieza a implantar prácticas y estructuras de gobernanza corporativa, no solo es necesario establecer cuáles son los valores a los que aspiramos, también definamos qué antivalores tenemos en la empresa y no quisiéramos que se estuvieran de alguna u otra manera repitiendo en la empresa. Ojalá identificarlo, ojalá decir aquí ya no queremos más este tipo de cosas, aquí venimos a hacer negocio, todos queremos crecer, tenemos una empresa, queremos tener 10 al final de 5 años o 4 o 5, las que sean, y queremos dedicarnos a crear empleo, a tener una mejor Nicaragua y a estar todos felices dentro de la empresa familiar. En esto de las empresas familiares, la idea que uno tiene, la empresa familiar chiquita, realmente aquí por lo que veo, aquí no estamos hablando de empresas familiares pequeñas. Ese no es el concepto. Bueno, la verdad es que, buena pregunta. Si vemos nuevamente las empresas a lo largo de su vida de crecimiento, una microempresa, cuando tenés un emprendedor, es la persona orquesta. O sea, cuando vos hablas de prácticas y estructuras de gobierno corporativo, tenés todas ellas dentro de una persona. Él es el gerente de mercadeo, él es el gerente de producción, él es el gerente general, etcétera, etcétera. En la medida en que la empresa crece, tiene que ir delegando funciones claves, decimos, ¿verdad? Pero irse guardando las más claves para sí. Por ejemplo, si es una empresa que importa y vende, probablemente yo me voy a quedar con la cartera de importadores y también con la cartera de clientes que a mí me compran, pero voy a trasladar otras actividades a colaboradores idóneos. Entonces, eso es uno de los temas, pero en la medida en que la empresa crece, ¿cuándo es necesaria, urgente, la implantación de prácticas y estructuras de gobernanza corporativa? Yo diría esencial, importante, cuando ya está un miembro de la familia mía tocando la puerta que quiere colaborar, que quiere trabajar. El no tener claro los roles y tener un miembro de la familia queriendo trabajar o entrando a trabajar conmigo, hace dos cosas. Va a apoyar por un lado, pero por otro lado va a crear ruido a medida va pasando el tiempo. Porque nunca se definió su rol, nunca se le dijo esto es lo que queremos de vos ahorita y esto es lo que pretendemos de vos de cara al futuro. ¿Y sabes qué? Vamos a fortalecer un órgano que es de la propiedad que se llama Junta Directiva y vamos a reunirnos, ahí vas a estar vos, queremos que tomes decisiones. O sea, esas cosas nunca se hicieron. Se hacen ya cuando es un poco tarde a veces, cuando ya hay demasiado ruido en el sistema. Ya hay la armonía se ha convertido en desarmonía, hay problemas, pleitos por temas de plata, por temas de este es mi espacio, este es el mío. Entonces, no hay que esperar a eso. El mejor de los momentos para empezar una consultoría en gobierno corporativo es cuanto antes. Pero si lo querés valorar en términos de número de empleados, nosotros hemos puesto de 25, 30 para arriba. Ojalá que la empresa esté vendiendo de $1 millón, $1,5 millones adelante, porque normalmente las consultorías en gobierno corporativo no son baratas. Las consultorías en gobierno corporativo van a tomarle una buena cantidad de tiempo a un consultor, a un especialista, para dar lo mejor de sí, a una especialista, para dar lo mejor de sí para que esta empresa pueda continuar bajo una guía estupenda. Pero sí, yo quisiera recomendarle a la gente, es mejor contratar una organización que detrás de ella no solo está un consultor, está también un experto en el tema de empresas familiares, está también un administrativo que está dándole seguimiento a la entrega de documentos, etcétera, más que a un consultor que se puede convertir tal vez en una sola voz que hable y como persona también puede darse a la tarea de caer en algún error determinado, ¿no? Pero cuando contratas a una organización, a una fundación, estoy haciendo un poco de promoción a la fundación CEPRODEF, vos contratas a un equipo de gente y detrás de ese equipo pues es muy difícil de que pueda haber una equivocación grave a la hora de apoyar y acompañar a un empresario en ese proceso de crecimiento tan importante que es el del gobierno corporativo. Adelante. ¿Cómo sería, a propósito de esto de tocar la puerta que mencionabas, me parece interesante, pero cuando ese que está tocando la puerta ya no es de la familia? ¿Cómo podría reaccionar? ¿Cómo hacer en este caso? Digamos, ¿estamos preparados para dejar entrar a alguien afuera, que no es de la familia, un socio? A un socio. Okay. Sí, porque si es un colaborador, un empleado, pues ahí está. No, estamos hablando de un socio, es decir. Sí, te quiero decir algo. De hecho, voy a hablar primero de las empresas familiares que tienen socios externos. Son las que mejor rentabilidad dan según la teoría. Las empresas familiares que tienen un socio externo son las más rentables que hay, porque antes de entrar ese socio, pidió toda la documentación que se requería para saber a dónde están parados y hacia dónde se está dirigiendo esta empresa. Y normalmente hacen una contribución muy rica estos socios externos. Ahora hay que ver qué tipo de socio tenemos.
O sea, si estamos hablando de un socio tipo CACEIF 3, creo que ahora ya está el Bancentro con este programa tan importante, que te ponen, ellos compran un porcentaje de propiedad de la empresa por un periodo determinado, 5, 4 años, ellos se acuerdan, se ponen de acuerdo, y después te recompra, vos le recomprás como dueño de la empresa a CACEIF. CACEIF cumplió sus objetivos, vos cumpliste los tuyos, tuviste un asesor que te ayudó a llevar esa empresa a un nivel superior, pero si es un socio que va a quedar permanentemente, pues tener, lo más importante es la empatía. Y también quiero mencionar otro aspecto esencial. Vos, ahora hablemos del caso de vos como inversionista dentro de una empresa familiar. Antes estaba hablando yo como miembro de la familia empresaria. Si yo fuera un inversionista dentro de una empresa de carácter familiar, lo más importante para mí es la cultura corporativa que esta familia ha seguido por años. Y más si es una empresa pequeña, recordar de que el emprendedor y la empresa son lo mismo. Y muchos inversionistas ángeles, cuando invierten en una microempresa con mucho potencial de high-tech, etcétera, primero se fijan en la persona. Ojo, más antes del mercado, del sector en el que se está moviendo esta empresa. Sí es importante, claro, ya lo dijimos, high-tech, etcétera, ¿no? Como se dan ese tipo de situaciones en otros países más desarrollados, pero lo más importante es con quién me estoy metiendo, porque esa persona tiene un historial, y tal vez ese historial puede ser muy challenging, muy prometedor, pero también puede darme muchas lecciones, ¿verdad? Como el caso de, qué sé yo, en un momento determinado yo quería meterme con un socio hace unos 20 años. Hablé con mi viejo en ese momento y le pregunté pues si conocía a esta persona determinada. Él habló con otros amigos empresarios y me llegó el reporte después. Me dicen, bueno, como amigo excelente en la fiesta, fabuloso, ir a tomarme un trago con él, fabuloso. Como socio, nunca. Entonces ese tipo de cosas es importante de verdad considerarlo. Recordar de que no sé cuánto vas a meter en la empresa, pero lo que metas, recordar de que va a estar ahí por un buen tiempo. Y las cuentas claras son esenciales. Vos como un socio externo, pedir cuentas claras es muy importante a la hora de las reuniones de junta directiva, ver cómo se está moviendo esa plata, si los estados financieros tienen que estar al día en las reuniones de junta directiva. Esos son temas esenciales para cualquier inversionista, ¿no? Pero lo más esencial que los inversionistas buscan es con quién me estoy metiendo, qué están haciendo, de segundo, qué sector es, ¿verdad? Cómo me han pintado los estados financieros. Recordar también que los estados financieros son muy importantes. Ahorita estamos, qué sé yo, vendiendo una empresa y normalmente vas a tener 3 tipos de estados financieros, ¿verdad? Los que presentan ante la DGI, los que te van a presentar a vos como socio y realmente los que tienen la empresa. Vos tenés que buscar una respuesta de acuerdo a lo que vos querés también, al final de cuentas. Hay sectores, digamos, donde funcionan mejor las pymes, pues para sectorizarlo, digamos, textiles, cuero calzado, servicio. ¿Existe realmente tienen sectorizado donde pueden funcionar mejor esta o funcionan en todos lados? Sí, la verdad, nuevamente estamos hablando de personas. Las personas tienen un comportamiento, si han tenido una vida disciplinada, si son disciplinadas en su negocio, no importa que hagan lo que hagan. Pero sí tu pregunta tiene mucho sentido, porque a veces hay algunos sectores que son más tallados que otros. Quiero decir, hay algunos sectores, por ejemplo, los sectores que son regulados por el gobierno, normalmente vas a tener actores dentro de estas empresas. La banca, hablemos, ¿no? O sea, los bancos que tenían que quebrar ya quebraron. Los bancos que están son bancos fortalecidos, son bancos que a nivel centroamericano pues tienen muy buenos ratings. Y vos tenés una superintendencia, una CIBOIF, que está detrás de los bancos, que tiene la capacidad incluso para solicitarle a un banco de remover determinados miembros de la junta directiva que no están llenando determinadas características o estándares. Eso para un sector altamente regulado es muy importante, porque tenés alguien que está detrás de ellos, ¿no? En el caso de las empresas familiares que son sociedades anónimas, porque los bancos también lo son como sociedades anónimas, pero que no son regulados, que se autorregulan, se llama en este caso, ahí es un poco más difícil en el sentido de que encontrar esa disciplina externa, es una disciplina interna a la que nosotros nos tenemos que poner.
Por eso el consultor tiene que hacer un trabajo muy fino cuando llega a hacer un trabajo de gobierno corporativo dentro de una empresa de carácter familiar. La sensibilización y el diagnóstico para mí son los temas esenciales en una empresa de carácter familiar. Porque el diagnóstico te va a decir las debilidades que hay en la empresa en gobernanza corporativa nada más. Si hay junta directiva y no se reúnen, o no hay junta directiva, pero quieren en un futuro crear una sociedad anónima y tienen que desarrollar entonces las prácticas en gobierno corporativo. Entonces hacemos todo un programa para que ellos aprendan ese tipo de cosas. Esos temas son esenciales y no los puedes bypassear, por así decirlo, ¿verdad? Son de temas sine qua non, o sea, hay que hacerlos para poder llegar a donde nosotros queremos llegar o a donde hay que llegar. Interesante, don Luis. Yo creo que como te decía al principio, tenía una visión diferente de las empresas familiares. Creo que es bueno verla en perspectiva, porque aquí la empresa familiar realmente no solamente es pequeña, no solo es chiquitita, como decíamos, creo que uno de los momentos, no solo es la pulpería. Aquí hay empresas familiares que son grandes y funcionan como grandes empresas. Pero también, no sé si hay chance, solo rapidito, parte del marco legal, es decir, hablando de garantías y todo eso lo que hablábamos, existe también la figura del patrimonio familiar. Es decir, todo el mundo puede constituir su patrimonio familiar. Ese patrimonio familiar puede aportar también al gobierno corporativo a una empresa familiar. Es decir, porque esta tiene sus regulaciones como tal, pues, es decir, hay que llevarlas al registro, etcétera, etcétera. Pero este patrimonio familiar, ¿ustedes lo han contemplado dentro de la empresa familiar? Bueno, es una muy buena pregunta. La verdad es que no hemos trabajado todavía ese concepto en las consultorías que hemos realizado nosotros, pero te lo voy a ver desde otra perspectiva. Normalmente aquellas familias que tienen más de una empresa y que aprendieron el arte de la creación de negocios, ¿no? Vas a tener un emprendedor serial, al lado de él o de ella vas a tener una familia que le administra normalmente los negocios, porque esta persona se dedica a crear negocios y otros a administrarlos. Tarde o temprano contemplan un grupo de carácter familiar, y ese grupo de carácter familiar, ellos aprenden la mejor manera de ordenarse, sea de que van a ser CEOs, los hijos, los Chief Executive Officers, o sea, van a ser gerentes de gerentes, donde cada uno de los hijos o las hijas tiene 2 o 3 gerencias a su cargo de empresas, ¿no? Y por otro lado está el holding, que llaman, ¿verdad? Que a veces es un holding conceptual, a veces ni siquiera es un holding legal, claro. Es conceptual, y ese holding lo que hace es la junta directiva de juntas directivas, donde los empresarios familiares toman las decisiones esenciales de dónde quieren ver cada una de las empresas con que ellos cuentan. Y asimismo, cada una de estas empresas tiene su junta directiva, que a veces en un día pueden hacer todas las reuniones de junta directiva en un mes determinado, de las reuniones de junta directiva de esas empresas, de forma tal para ventilar rápido los temas esenciales con que cuentan esas empresas. Principalmente si se mueven en distintos sectores. Fácil es cuando vos tenés 7 empresas, 5 empresas y todas son de comunicaciones. Sabes hacia dónde se está moviendo el sector de las comunicaciones. Pero si estás en medicina, si estás en universidad, si estás aquí en comunicaciones, si estás en ropa, en bienes y raíces, cuando te das cuenta estás en una serie de cosas donde es importante que busques asesores que saben sobre cómo se están moviendo los bienes y raíces en Nicaragua, a dónde tenemos que poner nuestra plata, la plata que tenemos ahorita disponible, etcétera, etcétera. Entonces, no hay un secreto único en este aspecto, ¿verdad? Quiero decir que en el tema del gobierno corporativo es muy versátil. Hay mucha creatividad en cuanto a esto. Vos vas a tener 2 familias y cada una de ellas se va a terminar organizando de manera diferente, aunque hay prácticas comunes que es bueno que ellas las conozcan, las mejores prácticas que llamamos. Para eso el consultor de alguna manera los va a guiar cuáles son esas mejores prácticas, ¿verdad? De qué puestos se pueden hacer de forma tal que estén por encima de ese grupo de empresas y hacia dónde se puede mover, etcétera, ¿no? Finalmente, yo creo que, Luis, que este tema de estar abordando las empresas familiares es muy típico para quienes están, como te decía yo, en empresas familiares. Sí. Si no estás en ellas, entonces lo ves como decías vos, bajo otra perspectiva. Okay. Al final, siempre el marco legal, ¿verdad?, que debe tener es el importante, y en eso una de las cosas que han aportado esta consultora de empresas familiares, esta fundación CEPROEF, es el tema del protocolo de la empresa, sí, ¿verdad?, familiar, y el gobierno corporativo.
Decía el otro consultor, que es alumno también de don Leonardo, ya ampliando lo que era el gobierno de la empresa familiar o las empresas familiares en donde no tienen gobierno, ¿verdad? Pero tienen empresas que se mueven de otra manera. Eso va a ser los estilos que cada quien quiera asumir en el desarrollo que tiene la empresa, por muy chiquita, mediana o grande que sea. Pero siempre hay una gobernanza, es importante mencionarlo, sea que es vertical, porque hay una sola persona que toma las decisiones, o es una gobernanza colegiada, donde vos ya tenés una familia o tenés socios externos. O sea, es importante mencionar eso porque el hecho de que haya un dictador no quiere decir que haya gobernanza. No, hay una gobernanza, pero es una gobernanza tal vez que va en contra de los principios, si es una sociedad anónima, de esa carta de constitución de esa empresa como se constituyó, ¿verdad? Aquí sí se cumple aquel tema, si la empresa es rentable no importa si es dictador o no, si no es rentable ahí sí hay que hacer la democracia para ver cómo ver las oportunidades de negocio que hay. Pero bueno, doctor, bueno, muchas gracias por invitarnos. Estamos siempre a la orden. Gracias, interesantísimo. Sí, felicito por tu programa. Van a tener este programa todo el... Hemos estado haciéndolo ya constantemente con don Luis y esperamos pues estarlo aportando. Sí. Porque Luis está, como dicen, ya también asesorando empresas, ¿verdad? Fabuloso. Pero desde el punto de vista de los temas legales y comunicacionales. Así que entonces ahora va a estar viendo los temas de las empresas familiares y aportando aquí junto con nosotros. Porque sí, es que esa es la idea, pues hablábamos con Plinio eso, pues apoyar precisamente este sector de pequeñas empresas. La idea es que hay siempre que las pequeñas empresas, las empresas familiares es un desorden, eso, y la gente con los que hemos hablado, creo que se ha visto que no están así. Hay definitivamente, hay orden, hay potencial, hay disciplina. Digamos, hace 20 años las cosas no eran como ahora. Creo que no existían estos términos de gobiernos corporativos ni nada de esas cosas. ¿Ya? Y creo que es interesante, creo que se ha avanzado bastante. Entendido, Luis. Nuevamente, doctor Centeno, gracias de estar. Y pues cualquier consultoría, como dicen, ahí está el Centro de Promoción para el Desarrollo de la Empresa Familiar, esta fundación que creó ya don Leonardo Centeno Cafarena. Y quiero invitar a Luis al posgrado que tenemos. Sí. Tenemos un posgrado una vez al año en Dirección Estratégica para Empresas Familiares, para empresarios familiares. Está dirigido a empresarios, pero siempre el tema filosófico creo que puede ser de mucha ayuda para vos, para que sigas trabajando en este tema. Y también quería promover un poco... tienen un seminario sobre el IR. Sí, el 9 de marzo tenemos un seminario sobre el cierre fiscal 2017, que es importante porque siempre hay temas nuevos en los cierres fiscales, hay muchos ajustes a la ley que se hacen a lo largo de un año, y tenemos un experto que es Luis Zelaya, que ya lo hemos tenido en otras oportunidades, que va a estar hablando sobre todo lo último de cómo usted, empresario, puede cerrar el año fiscal con buenas letras y sin ningún temor, porque va a estar asesorado por una persona que sabe de lo que está hablando. Gracias, doctor Centeno. Luis, gracias de estar aquí con nosotros. Sí, por supuesto. Y esperamos estar compartiendo otro programa. Gracias de haber estado en sintonía. Este es su programa de entrevista. Estén pendientes de los noticieros y continúen con la programación regular del canal de noticias de Nicaragua. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo. Cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día.